damos así lanzamiento para el hospital y para los médicos, enfermeras y administradores de la región, de lo que se va a denominar la Clínica de Anticoagulación de Centros Especializados de San Vicente Fundación. Hemos hecho buena campaña con respecto a todo lo que tiene que ver con la anticoagulación. Hemos hecho como grupo un taller de clínica de anticoagulación oral que va a ser pero solo de clínica, pero hemos hecho previo a esto taller de anticoagulación oral, tanto el anticoagulante convencional como la warfarina, como los nuevos anticoagulantes orales. Tenemos un folleto que ustedes tienen allí a su disposición, en donde estamos promocionando nuestra clínica de anticoagulación y tenemos varias publicaciones en los periódicos locales y a nivel regional en Medellín con la promoción de esta clínica de anticoagulación. ¿De dónde nace todo esto? Esto todo nace de lo siguiente. Los pacientes que requieren anticoagulación oral de manera crónica, de manera permanente, tradicionalmente para los médicos tratantes ha sido un gran problema. Lo es para el médico de planta, lo es para el médico hospitalario, lo es para el médico especialista, lo es para el médico subespecialista. Este paciente requiere una atención diferencial, una atención que va a tomar muchísimo tiempo y ninguno de nosotros tiene ese tiempo, ni siquiera nuestro médico de atención básica, nuestro médico de planta o nuestro médico general va a tener ese tiempo para hacer una consulta adecuada de anticoagulación, una educación lo suficientemente profunda en el tema como para que el paciente, su familia y o su cuidador quede enterado del tema que está tratando, la enfermedad que está sufriendo, los efectos secundarios y las interacciones. Para eso entonces pusimos en marcha una guía para proponerle a esta institución que tuviéramos una clínica de anticoagulación oral. Es una clínica de anticoagulación oral que, a diferencia de las demás que existen en el país, va a incluir a los pacientes con los nuevos anticoagulantes orales. Y lo va a incluir es porque ellos también tienen efectos secundarios, también tienen interacciones, aunque menores, con los medicamentos, no tienen interacciones con la dieta, pero no necesitan un INR, pero sí necesitan una depuración de creatinina. Ellos también tienen unas guías para poderlos seguir y por lo tanto pueden pertenecer fácilmente a esta clínica de anticoagulación. Además, porque esa correlación nos va a permitir algo único en el país y es determinar cuáles pacientes son de warfarina para pasar a nuevos anticoagulantes orales y cuáles pacientes son de nuevos anticoagulantes orales para devolver o para llevar a warfarina si es del caso por su depuración de creatinina o por algún efecto secundario que amerite la suspensión del nuevo anticoagulante oral. Además de eso, el propósito de esta guía, pues como lo ven allí, es las consideraciones claves que se deben tener en cuenta cuando uno va a poner en marcha a funcionar una clínica de anticoagulación. En nuestra clínica de anticoagulación vamos a innovar con algo, como van a ver durante la charla, y es que no vamos a utilizar el laboratorio clínico convencional debido a todos los posibles factores de riesgo que eso conlleva, sino que vamos a proponer una forma diferente de manejar estos pacientes. ¿Qué talento humano ha estado involucrado en la generación de esta clínica de anticoagulación? Todos esos departamentos, el departamento de electrofisiología en pleno, énfasis la enfermera Caterine Santa, quien va a ser la enfermera responsable del programa de anticoagulación de nuestro servicio, y la doctora Laura Castañeda, quien va a ser la médica general responsable de la anticoagulación en nuestro servicio. El departamento de mercadeo en pleno, estas 20 chicas trabajan completamente para todos estos proyectos y han sido fundamentales al comando de la doctora Ana María Moreno para llevar a cabo este feliz proyecto. El departamento de comercial de contratación, la doctora María Ángela Restrepo con todo su departamento también nos ha ayudado notablemente, la dirección médica y de coordinación hospitalaria, el departamento de sistemas, el laboratorio clínico, la coordinación de exámenes del lado del paciente. Miren todos los departamentos que tuvieron que entrar para poder poner en marcha este proyecto de la clínica de anticoagulación. Nosotros, lo primero que se nos ocurrió es que
necesitamos detectar aquellos pacientes que tienen que ser anticoagulados. Y hoy vamos a referirnos exclusivamente a los de fibrilación auricular, pero ustedes saben que esta clínica va a ser para todo paciente que tenga un diagnóstico que requiera uso de anticoagulantes orales de manera permanente. Mi área es la fibrilación auricular y por eso todo esto está diseñado para la fibrilación auricular, pero la clínica es completa, va a tener un manejo multiespecialidad. Entonces, ¿cómo se empieza una campaña de esta? Se empieza con la campaña de enseñarle a la comunidad, de enseñarle a los pacientes a tomarse el pulso. Y hacemos énfasis y salimos en la prensa, en la radio y en la televisión, haciendo promoción. Hicimos una campaña aquí en el hospital, hacemos campañas en donde vamos a San Nicolás a darles conferencias a los pacientes. Hemos estado pues presentes en el oriente antioqueño, enseñándole a la comunidad a tomarse el pulso. Una vez ellos aprenden a tomarse el pulso y aprenden que el pulso debe ser regular, se aprenden un valor entre 60 y 90, que es lo normal, o 60 y 100, y un regular, un rítmico, una cadencia del pulso. Una vez ya les enseñamos eso, le decimos, si usted nota que su pulso no está en esos valores o no está regular, no está rítmico, entonces usted tiene una arritmia y debe consultar. Y para eso seguimos con la segunda campaña, que es la de fibrilación auricular. Tenemos programado hacer un día de la fibrilación auricular para el año entrante, de manera similar, hacer aquí algo en el hospital y hacer algo en los centros comerciales más importantes, juntando algunos pueblos que están supremamente interesados del oriente antioqueño, para que la gente con el solo pulso aprenda a detectar una arritmia. Ya nosotros sabremos como médicos, cuando ese paciente consulte al servicio adecuado, si es o no una fibrilación auricular, y por lo tanto va a meritar que tengamos una clínica de anticoagulación para poder encargarnos de esa anticoagulación de ese paciente. El programa tradicional de anticoagulación es el que ustedes y yo hemos ejercido hasta el día de hoy, es decir, es el del consultorio, es el cuidado que se llama tradicional o programa tradicional, el cuidado usual también, es el cuidado que normalmente hacemos. En estos 20 años del ejercicio de mi profesión, yo nunca he tenido acceso a una clínica de anticoagulación y siempre he tenido que ser yo la clínica de anticoagulación de mis pacientes, obviamente con todas las carencias que eso tiene, con todas las carencias que hoy voy a hacer énfasis que tenemos todos en una consulta de anticoagulación. Pero fíjense, vamos a poner el estándar. ¿Qué le sucede a un paciente convencional? El paciente llega a su consulta, vamos a ponerlo electivo por la consulta externa. Pide su cita, se demora 1 mes o 2 o 3 en conseguirla, llega a su consulta, hace su cita con su médico, bien sea especialista, de planta, subespecialista, quien sea, pero le va a la consulta, el que lo tiene anticoagulado, y le dice, doctor, vengo a mi control de anticoagulación, y el doctor le pregunta 2 o 3 cosas, si ha sangrado, si tiene interacciones medicamentosas, si se ha sentido bien, lo revisa y le solicita un INR, ¿cierto? Ese día le solicitó el INR, el paciente sale con esa ordencita del médico, va a su aseguradora, la hace autorizar, ahí yo no sé cuánto pase, ustedes saben de eso como yo, lleva esa orden ya autorizada a un laboratorio, se hace su sangre por la mañana, su sangrado de vena convencional en el laboratorio clínico y le entregan el resultado esa misma tarde si está de buenas o al día siguiente. Y ahí con el resultado tiene que volver a pedir otra cita. Entonces tiene que volver a su aseguradora, tiene que ver cuándo el médico tiene disponibilidad y cuándo lo reciben en la consulta para que le vean su INR y ese día el médico entonces tomará la decisión si el tratamiento continúa igual o si hay que hacer algún cambio o alguna modificación. Hay programas en la ciudad y hay programas en el país que han visto ese mismo problema y han tratado de hacer que esa consulta el mismo día vuelva al paciente donde el mismo médico, sobre todo cuando son médicos institucionalizados, no los privados, pero en los institucionalizados o en los que trabajan en las aseguradoras, eso sí se puede dar, y más o menos el programa acorta en un tiempo prudente esa decisión. Sin embargo, nosotros, ¿qué traemos? Traemos una novedosa clínica de anticoagulación en donde el paciente llega a nuestro consultorio, en ese mismo consultorio se le desarrolla su historia clínica específica para anticoagulación y se le hace una prueba capilar en sangre del dedo, del pulpejo del dedo, similar a los glucómetros que son indoloros.
Allí mismo se procesa el resultado. Estos son unos Coagucheck que son especiales, son profesionales, son para los hospitales. Y la tirilla nos provee el resultado, sabemos un valor y ese valor de una vez nos permite tomar una conducta con nuestro paciente. Todo en la misma consulta. Pero vamos a hacer énfasis en algunas de las cosas que yo traigo acá, porque finalmente nuestro paciente va a entrar en un proceso educativo, aquel que tenga el compromiso y aquel que quiera estar en nuestra institución y en nuestra clínica de anticoagulación, va a entrar en un programa especial, del cual nos va a hablar enseguida la enfermera Catherine, y vamos a terminar tratando de conseguir con las aseguradoras que esos pacientes de nuestra clínica de anticoagulación que pasen el curso de enseñanza y de capacitación que tenemos diseñados para ellos, se vuelvan pacientes candidatos a hacer su propio automonitoreo, autocontrol, autoexamen y prácticamente autodosificación. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Debido a un error. ¿Aceptar? ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la clínica de anticoagulación? Una clínica de anticoagulación produce una reducción del 81% de las complicaciones asociadas con anticoagulación oral, del 59% de los eventos hemorrágicos severos y del 68% de los eventos trombóticos. Produce una reducción significativa en la mortalidad, un menor número de hospitalizaciones por año, un menor número de consultas por urgencias y una especialización del personal asistencial, como bien lo van a ver ustedes que tenemos el nuestro, y un mayor costo-efectividad para el sistema de salud. Miren, los costos más importantes asociados a una fibrilación auricular son por la hospitalización. Así que disminuir la cantidad de hospitalizaciones por efecto secundario de su medicamento va a ser un impacto grandísimo en la salud. Hablemos un poquito de estas enfermedades que nos competen, principalmente las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de morbimortalidad. La fibrilación auricular es la arritmia crónica más frecuente en la población general y está asociada con un pronóstico adverso por su impacto significativo en la morbimortalidad. La prevalencia es del 1% de la población adulta. Eso es muy alto. Recuerden que la diabetes es del 2 al 3% en la población general. Pero si uno es mayor de 60 años, aumenta al 2 al 5%, y si uno es mayor de 80 años, le aumenta al 10%. La fibrilación auricular duplica la tasa de mortalidad cardiovascular y total. El 3% de las urgencias generales son por fibrilación auricular y más del 10% de las hospitalizaciones por causa médica, no quirúrgica ni traumática, son por fibrilación auricular. Es decir, estamos ante una enfermedad que tiene carácter de epidemia. La FA es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cerebrovascular embólica y ya sabemos que 1 de cada 4 ACV son por fibrilación auricular. Es decir, que cuando usted tiene un paciente con ACV, el 25% de ellos va a ser de origen cardioembólico en fibrilación auricular. El ACV que ocurre en los pacientes con FA tiene una mayor morbimortalidad asociada, es decir, es más severo, es más impactante tanto a corto como a largo plazo. De todos los accidentes cerebrovasculares que uno pueda tener de origen cardíaco, es decir, cardioembólico, la FA no valvular hace un 50%, la enfermedad valvular reumática un 10% y las válvulas cardíacas protésicas un 10% y otras causas un 30%. Vuelve la FA a ser protagonista. Los pacientes que tienen valvulopatía, clásicamente los pacientes que tienen estenosis mitral, insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspide pueden llegar hasta en un 70% de su evolución a sufrir de fibrilación auricular. El 52% de los que tienen estenosis mitral más insuficiencia mitral, o sea, una valvulopatía doble. El 29% si tienen estenosis mitral aislada y un 16% si tiene insuficiencia mitral aislada. Los eventos embólicos, ¿qué vamos a tratar de hacer con un programa de una clínica de anticoagulación oral? Una reducción en la incidencia de eventos embólicos. Podemos lograr una reducción de 15 veces el riesgo embólico de ese paciente. La incidencia de esos eventos cardioembólicos es muy importante disminuirla en pacientes que tienen enfermedad valvular y FA. Y siempre esos pacientes irán con el uso anticoagulante oral, la warfarina. De allí nace entonces la idea de que los pacientes que tienen enfermedades valvulares, prótesis cardíacas mecánicas en sus válvulas o que tienen fibrilación auricular, casi la excepción
no va a necesitar anticoagulación o no va a tolerar anticoagulación. Y ustedes saben de todo ese grupo, de todo ese porcentaje gigante de pacientes que vemos, todos los médicos, incluido yo, todos los médicos, en el diario vivir de nuestra profesión, solo anticoagulamos al 50% de los que lo necesitan. Y deberían de estar anticoagulados. ¿Y saben por qué no hacemos eso? Por toda la dificultad que tiene manejar el anticoagulante, por todo lo que conlleva en responsabilidad médica formular una warfarina sin tener tiempo para explicar todas las interacciones medicamentosas, todos los aspectos dietarios y todas las posibles complicaciones y cómo se manejan. Por eso es que diseñamos un programa que incluye la educación y la atención médica. Miren la tasa anual de trombosis en pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas. Se atrombosan anualmente estos, a pesar de estar anticoagulados. Eso es porque necesitamos nosotros hacer un seguimiento más estricto. Y en Colombia, el 35% de las cirugías de corazón son para cambio de válvula o para reparo de válvula. Y por lo tanto van a tener que estar anticoagulados esos pacientes. Nosotros hicimos un pequeño estudio en el hospital universitario y en centros especializados para poder determinar en estos 2 años al menos, y hicimos solo en estos 2 años porque este no lleva funcionando sino eso, para nosotros poder determinar qué porcentaje de pacientes se atienden con válvula mecánica cardíaca, en cuanto se anticoagula con warfarina, o estaban anticoagulados con warfarina durante estos años, y miren que hay uno del 37, otro del 69, y con fibrilación auricular en 698 pacientes, el 48%, la cifra que les estoy diciendo del 50%, es estimada en la población general, pero nosotros no sabíamos el número nuestro, el nuestro es menor al 50% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, solo anticoagulamos a ese porcentaje. Y en centros especializados, con válvula mecánica, el manejo de la warfarina, en este caso fue casi todos, en este, pues 2 pacientes eso no es representativo, y en el manejo de fibrilación auricular, mire, el 39% recibían anticoagulación y el 42%, esas son cifras reales. Las cifras que ustedes conocen son cifras de estudios, y cuando uno está metido en un estudio, pues claro, va a estar anticoagulado y va a estar en un programa de anticoagulación, y por eso es más fácil que en ese estudio esas cifras den más altas. Todo análisis de un programa necesita un análisis de costo-efectividad, y ya se sabe que la tasa de eventos hemorrágicos en el cuidado usual o cuidado tradicional versus la clínica de anticoagulación, en eventos hemorrágicos hay una disminución del 59% en los que están en clínica de anticoagulación, y hay una disminución del 68% en los que están en eventos trombóticos. Estar en clínicas de anticoagulación es importante para el paciente, es importante para el sistema. ¿Qué queremos? Queremos que la consulta con el especialista, el paciente que está hospitalizado, el paciente que ingresa por urgencias, el paciente que ingrese por cualquiera de las áreas de este hospital, desemboque todo a un manejo único de monitoreo permanente que sea liderado por la clínica de anticoagulación. ¿Cuáles son las funciones principales? Lo primero es que va a haber un monitoreo a través de un dispositivo único de medición del INR. Para nosotros poder poner en funcionamiento este dispositivo en centros especializados, tuvimos que cumplir una serie de etapas. La primera de ellas era que nuestro laboratorio le tenía que hacer unas pruebas, y esas pruebas de nuestro laboratorio dieron buenas y positivas, y por eso pasamos al segundo paso, que es que nuestro laboratorio, que es nuestro control de auditoría de calidad interno, tiene que pasar la prueba de control de calidad externo, la que ellos tienen siempre para asegurar que sus exámenes son de altísima calidad. El ajuste de la dosis, vamos a utilizar un software, un algoritmo en un programa específico que se llama TAONET. Ahorita les voy a hablar de TAONET. TAONET es el programa que vamos a utilizar, que no solamente nos permite calcular de manera matemática, sin que medie nuestro estado del día, de bien alegre que estemos o tristes que estemos, para saber cómo subimos o bajamos una dosis, y además un programa que permite hacer una historia clínica específica para anticoagulación. Vamos a educar de manera continua al paciente, a la familia y o al cuidador. Vamos a hacer una detección oportuna de factores de riesgo para disminuir las posibles complicaciones, y vamos a dar una asistencia de orientación durante los procedimientos especiales, como es el paciente que está anticoagulado y va a ser sometido a odontología, a un examen de los ojos o a una cirugía de los ojos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer
un tratamiento integral basados en protocolos de atención. Es decir, vamos a ofrecer un servicio que está protocolizado, que está estandarizado. Y a todos los pacientes les vamos a brindar el mismo tipo de atención y asesoría para que esto pueda ser reproducible. Miren el Taonet. El Taonet es una forma de historia clínica que en un solo pantallazo nos refleja de manera fácil y agradable el estado del paciente. Primero, llama la atención, esto es un ejemplo, llama la atención aquí que este paciente le pusimos 6 consultas allí, o yo no sé cuántas, 7, y todas están en rojo. Todos los INRs que el paciente se hizo en esas consultas estaban fuera de rango, bien sea por subanticoagulación o por sobreanticoagulación. Y aquí están las dosis que le pusimos a ese paciente. De manera rápida nos sale un calendario en donde le asignamos la próxima cita o control al paciente. Podemos meter el resultado de nuestro INR y podemos calcular por el algoritmo específico del software cuánta es la dosis que le requiere ese paciente. Además de eso, miren esta facilidad, esta es la primera pantalla, para nosotros tener el INR, la dosis indicada, y esa dosis el programa se la reparte en el mes. Y se lo reparte y se lo muestra así como está aquí, y se le imprime al paciente y le dice cuándo tiene que tomar cada día, cómo parte la pastillita, y fuera de eso, de una vez le marca y le señala cuándo le corresponde volver a su control, de acuerdo obviamente con el INR. Si está bien controlado será entre 4 y 6 semanas, si no está bien controlado será a necesidad médica. Además de eso, nos permite a nosotros un sistema de alertas y alarmas. Nos dice, cuidado, usted está haciendo algo indebido, o cuidado, el paciente se encuentra fuera de rango, usted verifique su dosis, etcétera. Evita que cometamos errores humanos. Nosotros para ustedes diseñamos esta forma fácil de buscarnos en SAP. En SAP, aquí no se ve casi, pero bueno, tratamos de desenfocar todo esto para que no se vean los datos, porque ese es un paciente real, pero pues un paciente de aquí del hospital, pero aquí es donde se inicia, ¿qué dice ahí? Órdenes. Perfecto, en órdenes, damos clic en órdenes, eso nos abre esta ventanita, damos clic en órdenes clínicas, damos clic, aquí está las interconsultas de adultos, por pasos, esos son los 4 pasos que hay que seguir en SAP. Ya con eso nosotros aparecemos en las urgencias, aparecemos en el hospital o aparecemos para ir a la consulta especializada donde nos están buscando, si es uno de estos centros especializados, para asignarle al paciente un ingreso a nuestro programa, hacerle una historia clínica completa y vincularlo con nuestro proyecto de clínica de anticoagulación. En un programa tradicional hay un programa de seguimiento al paciente anticoagulado, en donde recuerden, los INR vienen de cualquier laboratorio. El EASI de esos laboratorios no lo sabemos. La calidad de esos laboratorios menos. El paciente puede incluso cambiar de laboratorio de acuerdo a si la aseguradora tiene convenio con ese laboratorio o no. Así que nosotros estamos cambiando eso por una clínica de anticoagulación en donde le hacemos un manejo integral por medio de un servicio especializado y protocolizado. El paciente lo sigue usualmente un médico general, es difícil para él tener un acceso al especialista. Nosotros no, tenemos un grupo multidisciplinario. La doctora Laura va a ser nuestra médica de planta, pero ella va a estar asesorada directamente por el internista que va a ser encargado de este proyecto de anticoagulación con nosotros, el cual trabaja en este hospital permanentemente desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y por lo tanto la doctora Laura y el doctor de medicina interna van a estar presentes en la evaluación inicial de todos esos pacientes. Pero si a ellos les sale un paciente de alguna de estas especialidades, el doctor Carlos Cubide de cardiología va a ser nuestro cardiólogo del proyecto de anticoagulación, yo voy a ser el electrofisiólogo del proyecto, y ya tenemos también el neurólogo y el de cirugía cardiovascular, que es el doctor Franco, y el vascular periférico, que es el doctor Uribe. Tenemos los resultados de laboratorio diferidos y en diferentes laboratorios. Nosotros tenemos un resultado de laboratorio en tiempo real e inmediato, porque lo hacemos nosotros mismos. Vamos a tener protocolos estandarizados, vamos a hacer las tomas de decisiones inmediatas y vamos a ingresar a ese paciente en un programa educativo completo, que es lo que nos trae ahorita la enfermera Catherine. Miren entonces cómo básicamente lo que está estudiado es que si usted tiene un paciente que metió a uno de los estudios de uso de anticoagulante oral tipo warfarina, usted obtiene que ese paciente está en el rango terapéutico durante un tiempo. Ese se llama el tiempo en rango terapéutico. Y ese porcentaje para el paciente que está siguiendo un protocolo y que lo llaman cada 2 días, ¿cierto?, a la casa a decirle cositas y a enseñarle, ese paciente el 60% del tiempo está en rango terapéutico. ¿Sí?
Los pacientes de nuestras consultas usualmente están menos del 50% en rango terapéutico. La reducción de la warfarina, de los riesgos trombóticos de un 64 a 68% es en aquellos pacientes que estén en un rango terapéutico más del 60% del tiempo. Entonces fíjese que nosotros no podemos extrapolar todo eso. ¿Qué vamos a hacer con nuestra clínica? Aumentar el tiempo que el paciente permanece en rango terapéutico. Y eso lo vamos a transmitir a nuestros centros de salud y se los vamos a enviar a ellos el reporte bimensual de cómo está siendo manejado su paciente en la clínica de anticoagulación nuestra. Se lo podemos enviar a la aseguradora y este programa de TAONET permite incluso enviar la historia clínica y el resultado y los indicadores que vamos a tener en estas clínicas de anticoagulación a través de los sistemas a todas las aseguradoras que nos tienen contratado nuestro programa. Además de que va a estar en acceso directo para todos los miembros de este hospital en SAP. Muy bien, tenemos esas modalidades de oferta, un conjunto de atención integral, una clínica de anticoagulación para el paciente nuevo o para el paciente de seguimiento o para el paciente especial, que es aquel que está presentando un efecto secundario, que tiene un INR lábil, que va a ser sometido a cualquiera de los procedimientos que amerita instrucciones y asesoría y vamos a mandar la historia clínica a donde lo van a operar o a donde lo van a intervenir. Le vamos a dar a ese paciente un manual que viene enseguida la explicación y le vamos a dar un carnet que lo identifique como miembro de nuestra clínica de anticoagulación. Eso era lo que yo tenía para contarles. Invito a la enfermera Catherine Santa, jefe de nuestro servicio de electrofisiología, ahorita terminando su especialidad en cardiovascular y quien va a ser la líder de enfermería de nuestro proyecto educativo para el paciente que recibe anticoagulación oral. Queremos compartirles el programa Paciente Experto en Anticoagulación Oral. Es un programa educativo que diseñamos especialmente para los pacientes de la clínica de anticoagulación, pensando en sus necesidades, en sus realidades y en el objetivo que queremos lograr con nuestros pacientes. En el programa educativo queremos brindarle al paciente, a su familia y a su cuidador información sobre aspectos importantes de la anticoagulación oral crónica. Pero no queremos solamente eso, queremos que el paciente desarrolle habilidades, que sea capaz de reconocer cuáles son los riesgos en los cuales está expuesto por estar anticoagulado, que conozca su medicamento, su dosis, su forma de hacer el control, que el paciente tenga todas las herramientas necesarias para que logremos aumentar la adherencia y disminuir las complicaciones. Como todos sabemos, un paciente generalmente anticoagulado tiene una serie de situaciones que lo hacen vulnerable, su diagnóstico, muchas veces la edad, la parte económica, sus conocimientos, el nivel educativo, el lugar donde vive. Entonces ese paciente necesita que no lo eduquemos solamente a él, sino a todo su grupo familiar, necesita apoyo de su familia, de la gente que vive con él, de un cuidador cercano. Por eso este programa está diseñado no solamente para el paciente, está diseñado para toda su red de apoyo familiar, para que todos estén preparados para que el paciente y la familia puedan llevar un tratamiento exitoso. Queremos desarrollar unas habilidades en el paciente y su familiar, entonces queremos que él conozca muy bien su medicamento, cuál es el efecto que tiene en su cuerpo, cuál es la dosis que debe tomar y en qué horarios debe tomarlo. Queremos que el paciente tenga claro cómo actuar cuando la dosis que le correspondía a una hora específica se le olvida. Entonces, realmente, si el paciente está en su casa un domingo y olvida su dosis de anticoagulante y recuerda en la noche, él no va a tener a nadie de la clínica de anticoagulación a quien llamar y preguntar qué hacer. Entonces, el paciente puede empezar a incurrir en una serie de alteraciones de su tratamiento que pueden llevarlo a estar sobreanticoagulado o que no alcance los niveles terapéuticos. Entonces, ese paciente tiene que estar preparado para afrontar esas situaciones que le surgen en su día a día. Debe conocer las complicaciones que se derivan de la terapia anticoagulante y debe estar en capacidad él y su familia de identificarlas tempranamente y actuar de una manera que minimicemos el riesgo en el paciente y que hagamos una intervención temprana. Ojalá logremos prevenirlas, pero cuando se presenten debemos actuar de manera rápida. Debe identificar cuáles son los hábitos que él debe modificar, cómo debe ser su alimentación, si puede o no hacer ejercicio, cuáles ejercicios debe realizar. Entonces este paciente debe tener un cambio en sus hábitos y debe tener claridad de cuáles son las cosas que puede o no incorporar a su vida diaria. Y finalmente los riesgos por estar anticoagulado. Todos nosotros nos hemos enfrentado alguna vez en la vida a educar un paciente y nosotros debemos tener claro que
para nosotros brindar educación al paciente y su familia nos tenemos que preparar también. No es solamente llegar a la consulta donde el paciente y transmitirle lo que yo aprendí en la universidad y cuál es el efecto y decirle, señor, este medicamento puede causarle hemorragia del tracto digestivo, sino que yo tengo que ser capaz de prepararme y reconocer cuáles son las necesidades del paciente, cuál es su realidad, cuáles son sus prioridades para poder enfocarme. Tengo que tener la capacidad de comunicarme y entrar en una relación de empatía con el paciente para poder lograr que esa idea que yo tengo y ese objetivo que me planeé con él lo pueda lograr en el paciente y que realmente yo logre un diálogo en el cual yo pueda evaluar realmente si el paciente comprendió lo que yo le estoy enseñando. Si realmente el paciente tiene clara la información, si realmente el paciente está preparado para enfrentarse en su día a día a lo que tiene que hacer por estar como anticoagulado. El programa entonces tiene inicialmente, después de la cita médica, una cita individual de enfermería. Esa cita está planeada para 1 hora, pero no va a durar 1 hora, va a durar lo que el paciente necesite, hasta que yo esté segura que el paciente se va a ir para la casa con claridad de que no puede suspender el medicamento, de que se le olvida una dosis, en qué momento la puede o no repetir. Tiene que irse claro de que cuando se le vaya a acabar el medicamento tiene o que comprarlo o que venir por la fórmula, tiene que hacer algo pero no lo puede suspender. Nosotros podemos tener un centro especializado excelente y podemos tener un paciente que viene con una insuficiencia valvular y le hacemos un cambio valvular mecánico y sin ninguna complicación, que el paciente no tenga ninguna infección, podemos lograr que el paciente salga excelente, pero si el paciente se va para la casa, a los 30 días se le acaba el medicamento, el paciente se queda esperando que sea su cita al mes y medio y suspende la anticoagulación 15 días y viene acá con un accidente cerebrovascular porque se trombosó la válvula, hizo un accidente cerebrovascular, entonces no hicimos nada. Por eso es importante reconocer que educar al paciente anticoagulado es fundamental. Ahí está el éxito de la terapia. Nosotros solos no vamos a hacer nada porque nosotros podemos saber mucho, pero el paciente es quien va a seguir el tratamiento y quien se va a hacer responsable. Por eso nosotros en este programa queremos que el paciente se sienta responsable y se sienta seguro, que se eliminen sus miedos, sus dudas, que tenga a quien preguntar. En el programa de paciente experto, nosotros vamos a poder responderle al paciente sus inquietudes cuando esté en la casa y nos llame y nos pregunte, es que lo que pasa es que estoy orinando con sangre, ¿cierto que me tengo que ir para donde el médico ya? Es que lo que pasa es que me cepillé los dientes y estoy sangrando, ¿está bien o está mal? ¿Cuándo es que me toca el control? Todas las dudas que él tenga las va a tener ahí y nosotros vamos a estar a su disposición para poder ayudarlo. Pero resulta que después de esa cita individual, nosotros lograremos que el paciente se vaya con claridad de que está tomando un anticoagulante, qué dosis le toca y que no lo puede suspender. Si acaso el paciente nos comprende eso en la primera consulta. ¿Por qué? Porque le estamos entregando una cantidad de información nueva. Le estamos diciendo, señor, mire, inicia este medicamento, es en esta dosis. Recuerde que tal día se toma media tableta y al otro día se toma 3/4. Entonces es mucha información junta. Por eso hay que reforzarlo. Entonces vamos a hacer 2 talleres grupales. Los talleres grupales se realizan con un grupo de 10 pacientes y son mensuales. Se cita al paciente un mes después de su ingreso y lo que buscamos es que haya un aprendizaje conjunto, que todos logremos ir encajando todo ese conocimiento y toda esa información que estamos recibiendo con el paciente y su familia. Entonces esos talleres son tipo conferencias, enseguida vamos a ver cuáles son los temas que se tratan, pero también queremos que se retroalimenten entre los mismos pacientes, entonces que cuenten sus experiencias, sus dudas, sus realidades y que podamos entre todos construir un aprendizaje. Finalmente, entonces nosotros vamos a evaluar si el paciente comprendió, porque nada nos ganamos con darle toda la información del mundo al paciente si el paciente finalmente no lo comprende. Entonces vamos a hacer unas evaluaciones muy diseñadas para los pacientes, que las comprendan bien, que sean fáciles para ellos, que realmente ellos puedan reflejar lo que aprendieron y vamos a certificarlos como pacientes expertos en anticoagulación. El paciente no tiene que asistir solamente a estas 3 actividades. Si el paciente tiene que venir 5 veces a los talleres,
5 veces lo vamos a recibir, hasta que el paciente esté preparado para lograr lo que el doctor nos decía ahorita, mantener a los pacientes en un rango terapéutico y que estén preparados para la exigencia de una terapia anticoagulante. Les voy a compartir un poco de lo que contienen los talleres de la clínica de anticoagulación y cuál es la información, pues rápidamente, que los pacientes van a recibir. Entonces, vamos a explicarles cuáles son los componentes de la sangre, qué es la coagulación, qué son los anticoagulantes, cuál es el efecto que sí queremos, cuál es el efecto que no queremos, por qué los trombos son malos, cuáles son los órganos que puede afectar un trombo. Vamos a explicarle a los pacientes cuál es su diagnóstico y por qué necesita anticoagulación, cuál es el riesgo al que está expuesto. Y es importante tener en cuenta que los talleres los vamos a hacer con los grupos de pacientes o de warfarina o de anticoagulantes orales de acción directa, porque son diferentes, es la información diferente que tengo que darle a cada grupo, entonces no puedo confundir los pacientes, entonces los vamos a hacer de acuerdo a sus necesidades. Y si en el camino vemos que los pacientes tienen otras necesidades diferentes, que hay algunos tal vez de algún diagnóstico específico que necesitan que le hagamos más énfasis en algún tema, lo vamos a hacer. Vamos a explicarle al paciente cuál es su anticoagulante, cómo lo encuentra en el mercado, cuál es la dosis que debe tomar, por qué no lo puede cambiar por otro, haciendo mucho énfasis en esto. Todos los pacientes son diferentes. Entonces los pacientes preguntan, ay sí, mi cuñado está anticoagulado, claro, no, mire, tómese el medicamento así, que él se lo está tomando así y va muy bien. Entonces eso lo tienen que saber los pacientes, no pueden seguir recomendaciones de otras personas. Todos sabemos que en la vida común tenemos grandes diferencias, edad, raza, trabajo, nivel económico, son muchos los factores que pueden afectar la terapia, entonces los pacientes deben comprender eso, todos son diferentes y cada uno tiene unas necesidades diferentes, no solamente por niveles o un rango terapéutico específico en INR, sino porque las necesidades del paciente son diferentes. La respuesta del cuerpo al tratamiento es diferente. Vamos a explicarle al paciente por qué algunos requieren seguimiento con exámenes de control INR y por qué otros no. Vamos en esos pacientes de grupos de nuevos anticoagulantes de acción directa, vamos a explicarles la importancia de que sigan muy estrictamente su tratamiento, porque si bien la warfarina nos da la posibilidad de hacer un control con INR y los otros medicamentos no, específicamente por eso tenemos que enfocarnos en ello, porque en esos pacientes no podemos hacer un examen de laboratorio que nos diga cómo está, entonces tenemos que empezar a leer lo que está pasando en el paciente, cuáles son sus niveles, si está siguiendo bien el tratamiento y cuáles son los exámenes entonces de control que se debe realizar. Vamos a explicarle cómo tomar el anticoagulante, vamos a hacer un taller con los pacientes de cómo preparar sus medicamentos para cada día, cómo partir las tabletas, vamos a darle la recomendación de desechar los pedacitos que quedan, que a veces por estar juntando pedacitos las dosis dan menores o mayores, qué hacer en el momento de olvidar el medicamento. Entonces esto es supremamente importante porque es aquí donde el paciente tiene que quedar más fortalecido. Vamos a explicarle cuáles son las complicaciones, cómo identificarlas, cuáles son graves, cuáles no, qué es lo que puede encontrar en su cuerpo, cómo puede él aprenderse a leer, a evitar que presente hematomas, que presente accidentes en su casa cuando está haciendo las actividades de la vida diaria, qué hacer frente a una cirugía. De hecho, nosotros, aún sin tener la clínica de anticoagulación, tenemos muchos pacientes anticoagulados y los pacientes, la experiencia con los pacientes es muy buena porque incluso cuando llegan a la consulta, ellos cuentan sus experiencias y nos dicen, es que yo tenía, me iban a hacer un examen o me iban a hacer una cirugía y el médico me dijo que suspendiera el anticoagulante 8 días antes y yo le dije, no doctor, yo no puedo suspender el anticoagulante, recuerde que mi anticoagulante tiene efecto de 24 horas, yo me lo puedo tomar hasta un día antes. Entonces el paciente está preparado para hacer su tratamiento y para ser un veedor de que se respeten las normas de su anticoagulación. Vamos a educarlo sobre qué hacer con el tratamiento odontológico, cuándo suspender y cuándo no la anticoagulación, para los exámenes no invasivos. Vamos a enseñarles cómo es la terapia puente,
por qué en algunos casos ellos pueden ser tratados con heparinas de bajo peso molecular y cuál es la diferencia. Y en esos casos, por ejemplo, en los que tengamos pacientes embarazadas que requieran terapia con heparinas de bajo peso, entonces ¿dónde se las pueden aplicar? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la diferencia entre una inyección intramuscular y una subcutánea? ¿Por qué no se pueden poner una inyección intramuscular? ¿Cuál es el riesgo que tienen? Entonces miren que realmente la información que el paciente va a recibir es muy completa y es una curva de aprendizaje. Es probable que nos demoremos mucho y que los pacientes no logren comprender la información al primero o al segundo taller, pero tenemos que adaptarnos a esas realidades del paciente y acompañarlo en el proceso. Vamos a enseñarles cómo debe ser su alimentación, cuáles son los medicamentos que tienen más alto contenido de vitamina K, por ejemplo en los casos de los pacientes con warfarina. Y una parte importante que muchas veces, por lo que ahorita decía el doctor Uribe, se queda por fuera y es el resto de la vida del paciente. Entonces nosotros en 20 minutos le decimos rápido al paciente, tómese la dosis del medicamento, recuerde que no se le puede olvidar y si se le va a acabar pida la fórmula, pero nos olvidamos que el paciente muchas veces requiere anticonceptivos, que el paciente a veces practica deportes y no tenemos tiempo de llegar hasta ese punto con el paciente. Entonces vamos a explicarles cuáles anticonceptivos sí, cuáles anticonceptivos no, por qué, qué hacer cuando esté en embarazo, qué hacer si está lactando, qué hacer cuando presente una herida en su casa, cómo tratarla, cuándo puede ser grave y cuándo no, cuándo debe acudir al médico y finalmente cuáles son los ejercicios pues, que puede realizar. En el camino encontraremos cuáles necesidades tiene el paciente pues, para ampliar el programa y fundamental la interacción con otros medicamentos. La mayoría de los pacientes anticoagulados tienen una terapia con muchos medicamentos que pueden alterar pues, el efecto del anticoagulante. Entonces vamos al paciente a entregarle un volante, pues en el volante del paciente anticoagulado, toda esta información está en un manual que le vamos a entregar al paciente para que lo pueda reconsultar en su casa, porque es que ni siquiera nosotros podemos recordar toda esta información en un momento. Entonces el paciente puede sentarse y volver a leer lo que le enseñamos para reforzar si tiene dudas y ahí están los medicamentos que no puede tomar. Y ese paciente, cuando vaya a una consulta con otro médico de otra institución que no sea la clínica de anticoagulación, va a poder mostrarle a su médico cuáles medicamentos están recomendados y cuáles no. Y qué hacer cuando tenga dolor, cuando tenga fiebre, cuando tenga dolor articular, cuáles son los medicamentos que definitivamente él no puede automedicarse y cuáles sí, porque el paciente pues no siempre puede acudir a la cita médica inmediatamente y tiene que tratarse pues si está presentando dolor. Finalmente, entonces, nuestro paciente, si logramos todos estos objetivos, va a ser un paciente certificado como paciente experto en anticoagulación. Los pacientes que tienen terapias como la terapia de anticoagulación que son crónicas, se apropian muchísimo y se vuelven como el capitán del barco y ellos se sienten muy orgullosos cuando sienten que realmente ese conocimiento que adquirieron está siendo reconocido y está siendo de alguna manera se está mostrando a su familia, a su grupo, entonces los pacientes van a recibir el certificado de paciente experto y finalmente lo que queremos a futuro es un paciente con mayor independencia. Entonces, ¿qué queremos? Que en algún momento logremos que nuestros pacientes tengan el sistema de automonitoreo en la casa, que el paciente pueda hacerse él mismo el INR y pueda saber si está o no está en rango terapéutico y cuándo debe acudir a nuestra clínica. Entonces, como dijo Charles Darwin, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Entonces, si logramos que nuestros pacientes se adapten a estar anticoagulados y lo hagan bien, vamos a tener los pacientes con muchas menores complicaciones y probablemente una vida pues como mejor calidad. Finalmente, entonces, nosotros queremos medir nuestra clínica de anticoagulación. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, nosotros queremos seguir unos indicadores y poderlos mostrar. Desde el principio vamos a empezar a medirlos. Queremos saber los pacientes de nuestra clínica qué enfermedades o diagnósticos tienen, cuáles son los anticoagulantes que toman, cuántos pacientes son atendidos en nuestra clínica,
a cuántos pacientes le hicimos seguimiento telefónico. Queremos saber en un futuro, que está planteado en la clínica, hacer un seguimiento en la casa. Eso todavía no es una realidad. Queremos saber cuántos pacientes fuimos a visitar a las casas. Queremos saber cuál es nuestra oportunidad de la atención, cuántos pacientes inasistieron a la clínica, cuál es el porcentaje de cancelación de citas y quién las cancela, si fuimos nosotros, si es alguna situación que no se pueda cambiar para poder mejorar cada día. Queremos mirar cuántos pacientes están en metas. Estos indicadores de resultados son fundamentales para nosotros, porque finalmente podemos plantear una clínica espectacular, pero si vamos a mirar nuestros pacientes en metas y no logramos el 50%, entonces no estamos logrando el objetivo. Entonces vamos a medirlo mensualmente. ¿Cuánto es el promedio de tiempo de pacientes anticoagulados en rango terapéutico? ¿Por qué los pacientes que están fuera de rango están en ese estado? Si lo olvidaron, si tienen alteraciones de la dieta, si tienen interacciones farmacológicas o tal vez no tienen acceso al sistema y no tienen en algún momento cómo conseguir el anticoagulante. El total de pacientes que suspendieron los anticoagulantes, cuántos pacientes tuvieron complicaciones tromboembólicas graves, cuántos pacientes tuvieron complicaciones hemorrágicas, la proporción de pacientes con complicaciones menores, los que tienen conciliación medicamentosa, entonces en cuántos pacientes logramos que su tratamiento estuviera controlado para que no hubiera interacción, cuántos pacientes tienen indicación de tratamiento anticoagulante indefinido a los que periódicamente se les reevalúa y reconfirma la indicación. Entonces, las condiciones del paciente son cambiantes, entonces eso hay que estarlo evaluando. No podemos tener un paciente que tenía indicación de anticoagulación 3 meses, anticoagulado 1 año, o sea, son demasiados los riesgos para que nosotros se nos pase esto. El promedio de tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el inicio del plan terapéutico, el porcentaje de adherencia a nuestra guía médica, el porcentaje de satisfacción del paciente, esto es fundamental para nosotros. Entonces, que el paciente logre encontrar un apoyo en la clínica de anticoagulación y que para nosotros seamos realmente ese apoyo que el paciente necesita en conjunto con su familia. Bueno, ese es el programa de paciente experto en anticoagulación.